Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del 26 de mayo. Buenos días, José. Buenos días. ¿Qué tal? Va Buenos días. quedando poco ya. Pongo aquí a la gente que ha venido hoy, menos gente hoy. Estarán haciendo lo suyo. Y bueno, ayer nos quedamos haciendo la... Lo voy a poner esto aquí. Vale. Ayer nos quedamos haciendo eso de las pruebas, que nos está dando muchísimo quebraderos de cabeza, pero que nos permite asegurarnos de que un programa funciona como queremos que funcione. Bueno, eso está bien porque por un lado tienes que... a ver, es que estoy haciendo una cosa aquí. Vale. Bueno, eso está bien porque por un lado eres capaz de controlar exactamente que el programa funcione como tú quieres, ¿no? O sea, es una cosa de decir, no solamente van en las pruebas para corroborar que algo funciona porque está en verde, sino que puedes mirar los resultados. Y cuando miras los resultados puedes ver si los resultados son satisfactorios porque cumplan unos criterios que tú dices y luego modificar la clase o el código y ver si las pruebas se acercan más a la idea que tú tenías o no, ¿de acuerdo? O sea, no es que muchas veces las cosas funcionan, pero lo que no funciona es la configuración, ¿no? Y eso es una cosa que se puede hacer también con las pruebas, ¿no? Es un poco lo que intentaba en esa manía mía de intentar enseñaros las cosas de pruebas que probablemente no se hacen en el módulo normal de entorno, porque, bueno, ahí quedan muchas cosas también, ¿no? Bueno, pues mi idea aquí en programación es dar esas pequeñas pruebas que a lo mejor, o ese tipo de pruebas que son muy difíciles que se vean, porque son casos muy específicos. Y donde, bueno, pues a lo mejor si no lo has- a lo mejor no se te ocurre cómo se hace. Y por eso hay que ir a gente que ya la ha hecho, aprender cómo lo han hecho y entonces tú explicar a la gente cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, este tipo de pruebas en las que controlas el funcionamiento mediante la configuración del código que tú tienes, no mediante la modificación, sino mediante la configuración. De acuerdo. Y entonces hablamos de hacer una última parte, porque por dar un poquito más de teoría. Al principio no mucho más, porque ya sabéis que esto está bastante prohibido. En realidad no se debe dar prácticamente nada de teoría, ¿no? Nueva. Hemos dado colecciones, hemos dado muy poco. La verdad es que hemos trabajado algo con colecciones, ¿no? Menos de lo que yo quería. Pero bueno, es que es lo que se puede, no se puede más. Y entonces vamos a dar ahora un poco de persistencia, porque la persistencia nos permite, digamos, utilizar otra cosa que también es un tipo de patrón de diseño y que, claro, se va a utilizar mucho a partir de ahora también. Y bueno, pues para ilustrarlo, el patrón DAO de Teo y también para usar por primera vez una fachada que hasta ahora, bueno, pues casi todo lo que hacíamos era utilizar adaptadores o algún que otro bridge. Y bueno, pues empezamos si os parece bien. ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? No. No. Perfecto. Pues empezamos. Vale, la cosa es de lectura y escritura de información. Esto es porque se dio un curso de programación por componentes en Java y hice la presentación para entonces y ya se ha quedado. Eh, vale. Bueno, pues la cosa, digamos que esto como ya lo pasaré, ¿vale? Lo único deciros es que una cosa interesante cuando uno trabaja con programas es que la información permanezca en algún sitio almacenada, porque ya sabéis que cuando aparece en la RAM, pues es volátil, ¿no? Y es interesante, pues, que haya algún soporte donde se pueda almacenar esa información. Fijaros hasta qué punto es importante que, por ejemplo, las pruebas que hacemos de JUnit, los resultados los hemos escrito directamente en el código. Pero lo normal es que tanto los valores de entrada como los valores de salida se escriban en un fichero. Y la prueba vaya cogiendo los valores de los ficheros, ¿de acuerdo? Porque es una forma más cómoda de hacerlo, ¿no? Así no tienes que tocar el código siempre los menos indispensables, ¿no? Y, y ese mecanismo persistente, pues digamos que básicamente se puede decir que hay de dos tipos, ¿no? Los ficheros, que es como el más antiguo, el primero que se hizo y tal, y las bases de datos, que son las realmente potentes, ¿no? Sabéis que existen muchos tipos de bases de datos y que son, bueno, pues la base de la informática actual y sobre todo la base del mundo
del mundo digital, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo bueno de las bases de datos, creo que ya os lo habrán explicado, es que están basadas en un edificio matemático, es decir, en una serie de propiedades, de elementos, de reglas matemáticas que son muy rigurosas, tanto como las matemáticas. Entonces, eso permite que haya, si se hace bien, y hay que trabajar bien con la base de datos, con rigor, pues las bases de datos son riquísimos, ¿no? Es algo que nos permite hacerlo todo, ¿no? Controlar todo el mundo, ¿no? Bueno, no controlar el mundo en plan controlar como el malo de una película, sino, o por lo menos eso es lo que se pretende, ¿no? Que sencillamente es controlar el mal funcionamiento del mundo. Eh, pero bueno, nosotros la base de datos nunca la hemos dado en primero porque preferíamos dar otras cosas, ¿no? Pues aparte de la persistencia, intentar dar hilos o, bueno, ese tipo de cosas. Este año yo tenía ganas de hacerlo, pero al final pues no da tiempo, no me maldición. Entonces nos vamos a centrar en el fichero, ¿de acuerdo? Fichero que es un conjunto de información que se supone que está relacionada entre sí esa información, al que le ponemos un nombre y tiene una serie de información sobre la estructura, aparte de la información interna, ¿vale? Una especie de metadatos. Y esa información pues sería pues el tamaño, la estructura que tiene, no sé, algún tipo de propiedades, en fin. Entonces vamos a utilizar ficheros para almacenar cosas, ¿de acuerdo? Vamos a poner como ejemplo un fichero de clientes, ¿no? Pues, por ejemplo, se puede decir un fichero de clientes, si os imagináis, os acordáis, bueno, supongo que lo habréis conocido, esa especie de cajones donde se metían fichas de clientes o de socios de biblioteca o algo así, ¿no? Es que ahora no sé si se usa mucho. Bueno, pues digamos que imaginaros que hay una ficha por cada cliente, ¿no? Y entonces, pues una ficha podría ser pues, una especie de cartón pequeño, ¿no? Como una tarjeta de visita. Y entonces, pues, como que en un cajón muy largo se ponían un montón de fichas con todos los socios de biblioteca o con todos los clientes, ¿no? Y entonces, pues, cuando se buscaba un cliente, se buscaba ahí, ¿no? Y era básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, eh, solo un fichero, pero muchas fichas, con tantos clientes como queramos almacenar, ¿no? Entonces, normalmente a esto, a cada ficha, a cada unidad de información, que sería la ficha en el caso de los clientes, se le llama registro, ¿de acuerdo? Eh, y es una forma de agrupación de datos. Por ejemplo, si estamos con clientes, pues digamos que sobre cada cliente se tendría que saber un conjunto de información heterogénea. Por ejemplo, su nombre, la fecha de nacimiento, una foto, en fin, pues cualquier tipo, ¿no? Fijaros que el nombre sería una cadena de caracteres, la fecha un tipo date, la foto una imagen, en fin. Entonces, cada uno de esos datos se les suelen llamar campos y son datos básicos que, bueno, no tienen por qué ser atómicos en el caso de las fichas, pero normalmente aquí sí. Y cuando digo atómicos es que solamente pueden tener un valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno no puede tener teléfonos, puede tener teléfono de contacto o teléfono secundario o algo así, ¿de acuerdo? Pero no se pueden tener varios valores. Eso se modela de otra forma, ¿vale? Y a ese grupo de campos, o sea, el teléfono, el nombre, la fecha de nacimiento y tal, digamos que ese grupo de campos se le llama, que es un cliente, pues se le llama registro. ¿De acuerdo? Tenemos campos, registro. El concepto de registro, como dice aquí, pues es antiguo y, y ahora normalmente, hombre, pues lo que trabajamos son con objetos, ¿no? Pero bueno, son homologables, ¿no? Vale, entonces, vamos a tener para eso nosotros una stream, lo digo un poco como se le diría en español, ¿no? Stream. Y esos son flujos de datos, no flujos. Un stream es como una corriente, ¿no? De agua, ¿no? O de lo que sea. Y entonces, bueno, pues esos, digamos, podríamos hablar que son flujos de datos los que van entre el programa y esa información, ¿no? Entonces, digamos que los programas lo que hacen es leer y escribir en esos flujos. Es una forma de verlo, es decir, no sé, imaginaros, por ejemplo, que hubiese, esto es complicado, pero bueno, un río y dos aldeas en el borde del río, una separada de la otra por unos kilómetros, ¿no? Y entonces el que está río arriba, pues suelta ahí algo, ¿no? Una especie de algo que flote, y entonces la de abajo, pues coge lo que le ha enviado, ¿no? Un poco esa es la idea de comunicación. O sea,
digamos que lo que nosotros vamos a crear es un flujo de datos, que sería como el río, ¿vale? Y abriendo ese canal, con ese canal abierto, lo que se supone que ahora podemos hacer es meter ahí información y recogerla en el otro lado. Claro, se supone que esto pues bidireccional, ¿no? O sea, que el río tendría que ir río arriba. Bueno, sería más complicado, pero es un poco la idea, ¿vale? Es solamente un símil poético. Entonces, los flujos se van a encargar de leer y escribir, pues por ejemplo, en ficheros, en teclados, en fin, hay un montón de clases. Ya veréis que es un poco locura y nosotros vamos a utilizar una o dos o cuatro, pero no más, ¿vale? Bueno, el flujo, por lo tanto, va a ser una abstracción. En realidad, lo que hace es que el programa sepa que le llegan datos, pero no tenga por qué saber de dónde le llegan los datos, porque entonces tendría que conocer la naturaleza de ese que les manda los datos. Es decir, si los datos le llegan de un teclado, se supone que tiene que conocer el teclado. Si le llega de un fichero, tiene que conocer el fichero. Así, ¿no? Entonces, para evitar eso, se homogeneiza todo. Y lo que le llega así, y lo que tiene que declarar el archivo, perdón, el programa es un flujo de datos. Ahora, ¿cómo es el flujo de datos? Bueno, pues solo sabrá el que sea, el que envía los datos. Yo no tengo por qué saberlo, ¿no? Como programa. Es un poco la idea, ¿vale? Entonces, el paquete que utilizamos de Java es el java.io de input-output y tiene un montón de clases, un montón, ¿vale? Bueno, podríamos decir, es un framework otra vez, ¿no? Y cuenta con un montón de interfaces, de clases y de secciones propias relacionadas con el interfaz, perdón, con la entrada-salida. Aquí hay un uso masivo del try-catch, ¿vale? Bueno, por ejemplo, entonces, ¿qué clases hay? Bueno, pues digamos que hay una clase object de la que parten 4 tipos, ¿vale? 2 que trabajan con el tipo byte y 2 que trabajan con el tipo char, ¿de acuerdo? Básicamente, estas son las dos cosas que se hacen, byte y char, ¿de acuerdo? Y las 4 que hay, esas 4 clases son abstractas. Hay las de tipo char, que siempre se llaman reader y writer. La cosa es que reader significa que quiere leer, o sea, la información va del sitio de persistencia al programa, y writer, que significa escribir, y que te dice que la información va del programa al sitio de persistencia, sea el que sea, ¿de acuerdo? Bueno, cuando decimos persistencia muchas veces no me refiero a eso, sino al flujo de datos en general, ¿vale? Y lo que van a hacer todas las clases que derivan de esta es que lo van a tener como sufijo. Es decir, se van a llamar lo que sea reader, lo que sea writer. Y si veis que tienen ese sufijo de reader o writer, sabéis que se está refiriendo a un flujo de tipo char. Luego también podéis tener las de tipo byte, que terminan con la palabra stream y tienen o bien input o bien output. Se refieren al punto de vista del programa. O sea, si del flujo llega al programa es input, si del programa va al flujo es output. Y todas las clases que deriven de esta, pues se van a llamar lo que sea input stream, lo que sea output stream, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues prácticamente solamente con ver el sufijo de la clase, pues sabes de dónde viene y de lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí ahora, pues hay muchas subclases, ¿no? Entonces depende porque sirve para trabajar con muchos elementos. Por ejemplo, cuando el flujo está almacenado en memoria, se puede utilizar char array reader, ya veis que es char array y reader, char array writer, o bien string reader, string writer, ¿de acuerdo? Esto en caso de que estéis intentando leer caracteres. Y si estás intentando leer byte, pues sería byte array input stream o string buffer input stream. Bueno, esto sería algo raro, no os preocupéis. Que va a ser que básicamente el que utilicemos nosotros para archivos sería cuando intentas leer un archivo que está de caracteres, o sea, es como un carácter tras otro de un carácter un carácter. Es o file, se empieza por file, y luego si es reader es que es de lectura, si es writer es que es de escritura. Si lo que estás escribiendo son bytes, entonces empieza siempre por file y luego sería pues un input stream o un output stream. ¿De acuerdo? Solamente con ver esto ya sabes a qué se refiere.
Y hay muchos más que nosotros pues no creo que vayamos a utilizar mucho, pero sí. Por ejemplo, tendrías los pipes, que por si no lo sabéis, sirven como, bueno, como intermediarios para que la entrada de uno sirva como salida perdón, la salida de uno sirva como entrada del siguiente flujo. Se pueden utilizar estos, ¿de acuerdo? Para casos concretos. Y bueno, nosotros vamos a ver, pues eso, ¿no? Un poquito cómo funciona. Luego, digamos que ese flujo puede ir completándose un poco porque presenta varios problemas, ¿no? Por ejemplo, dice que hay la posibilidad de que existan diferentes velocidades entre los flujos. Es decir, que a lo mejor un dispositivo sea más lento leyendo o más lento escribiendo que lo que el programa le puede dar, que la velocidad que el programa le da los datos. Entonces existiría una especie de eh, desacompasamiento, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, es decir, que por ejemplo, imaginaos que el programa pues fuese capaz de dar 10 millones de bytes por segundo y que el dispositivo donde lo esté grabando solamente fuera capaz de grabar 5, ¿no? Pues eso quiere decir que, claro, se quedaría ahí un montón de tiempo eh, en el que está esperando porque, digamos, no cabe tanta información de golpe como la que el programa puede generar, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, pues se inventó algo que se llama buffer, que lo que hace es que es una especie de memoria intermedia, o algo así, o un flujo, ¿no? Una parte del flujo, donde, digamos, se puede dejar toda la información ahí y el destinatario del flujo, pues la va absorbiendo a la velocidad a la que puede, ¿vale? Y esto lo bueno que tiene es que permite al dispositivo que emite la información, pues hacer otras cosas cuando ya ha terminado de transmitir, porque digamos, el que transmite lo transmite a su velocidad completa, ¿de acuerdo? Y lo deja ahí en el buffer, toda la información. Y en el momento en que ya ha soltado toda la información que necesitaba soltar para el flujo, pues puede hacer otras cosas, porque ya ha terminado su función. Si tuviese que esperar a la velocidad del otro, pues se pararía, esperando a que tendría que trabajar a la mitad de la velocidad, a la fuerza, ¿no? Esto, de hecho, hoy en día creo que todavía, bueno, pues se puede decir que pasa en muchos lados. Supongo que habéis visto que hay los lagueos estos famosos, ¿no? Que a veces se encuentran en videojuegos y tal, ¿no? Sí. O los cuellos de botella, pues no son básicamente esto, ¿de acuerdo? No hay buffer porque eso funciona muy rápido y entonces a veces hay ese tipo de desacompasamientos, ¿no? Entre velocidades. Vale, entonces, si utilizáis un buffer, podéis utilizar buffer para caracteres o buffer para bytes, ¿de acuerdo? Igual que en el otro lado, ya sabéis, esto de input string, output string, reader, writer, ¿vale? Es un poco lo mismo. Luego existirían conversoras, porque digamos que a veces hay un problema con esto de sobre todo los códigos de caracteres, que ya entraremos en él, ¿vale? Y entonces a veces hace falta convertirlos, grabar algo como byte y luego ya convertirlo en carácter, ¿vale? Porque a veces hay problemas por el tipo de código de caracteres que se utiliza. Sabéis que nosotros utilizamos, si teníamos Windows, utilizamos uno concreto y en Internet pues se utiliza otro, ¿vale? Y entonces pues a veces no concuerdan, por eso hay que grabarlo como byte. Ya lo veremos también. Y luego, digamos que hay un proceso que sería la serialización que permite que se graben objetos como tal en un flujo. Observad que pone object, o sea, que lo que intenta grabar son objetos, pero fijaros que pone input y output stream. Eso quiere decir que en realidad es una conversión de objetos en bytes y viceversa, ¿vale? La serialización, por ejemplo, pues es una forma que, bueno, está funcionando, pero pronto va a ser, o sea, pronto no se va a utilizar, yo creo, ¿no? Y hay otras formas mejores de pasar objetos o de meter objetos en un flujo que esta. Pero bueno, eso ya lo veréis el año que viene. Luego también podría haber filtros, ¿vale? Para que, digamos, los datos pasen o no pasen dependiendo de, ¿vale? Que se podrían ir poniendo. Y por supuesto transformaciones, que también lo veremos en su momento sin dar tiempo, que no creo que dé mucho tiempo, ¿vale? Bueno, veis que hay más, de ojeadores, de impresores, bueno, en fin, hay un montón, ¿vale? Pero casi nunca vemos tanto, solamente vemos un poco cómo se usan.
Y suponemos que ya cuando realmente tengáis os enfrentéis un problema, como siempre, pues entonces habrá que formarse en ese problema, ¿no? Concreto. Bueno, entonces, vamos con los ficheros ya, como una cosa de esto de antes era presentaros cómo es Java, como la estructura de Java, ¿no? De lo que sería el framework de ficheros, ¿no? Y entonces ahora tenemos que un fichero es una estructura que puede ser almacenada en una memoria secundaria. Supongo que todo el mundo sabe la jerarquía de memorias, así que no me extiendo, ¿no? Hay dos tipos de ficheros que dependen de su naturaleza, o según su naturaleza, ¿no? Uno serían los ficheros de texto y otro serían los ficheros binarios. Vale. Un fichero de texto lo que hace es que la información está escrita en forma de caracteres. Aquí dice, ¿cada byte es un carácter? Bueno, depende. A veces no es un byte, depende, ¿no? Hay veces en que, por ejemplo, si utilizáis UTF-16, pues entonces ya no hay un carácter por cada byte, ya son dos, ¿no? Pero eso en cualquier caso lo entienden aquí, ¿vale? Entonces, lo que entiendes cuando estás grabando en un fichero de texto es que cada byte que leas sea un carácter directamente, tiene una interpretación directa, ¿vale? Y podemos leerlo desde un editor de texto y luego pues cada byte se representa con un carácter concreto, ¿no? Evidentemente, igual que la tabla de esa ASCII que hemos conocido siempre. Pero también podemos almacenar elementos más complejos, ¿no? Y esa complejidad pues viene dada por el programador. Entonces, por ejemplo, si guardamos números de tipo int, aquí hay un problema porque int ocupa 2 bytes. Por lo tanto, tú no puedes leer byte a byte. Porque si tú, por ejemplo, lees la mitad de un número, pues, y la interpretas por separado, pues ya no tiene sentido el número, ¿no? Por ejemplo, imaginaros el número 1234 y que lo leéis por separado, 12 y 34. Y pensáis que cada una de esas dos cifras tienen sentido por sí mismas. No lo tienen, solamente lo tendrían si lo lees todo junto, 1234. De la misma forma, tú no puedes leer un byte y luego otro byte y partir un número, porque entonces no tendría sentido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando intentamos ya no se lee byte a byte, sino que se lee ya dependiendo de cuál sea el tipo de datos concretos que se haya guardado, ¿vale? Para no perder el sentido de qué es lo que estás almacenando, ¿no? Yo es que esto, bueno, venga, lo voy a preguntar. ¿Sabéis cómo se almacena, por ejemplo, un float, no? ¿Cómo que cómo se almacena, José? Sí, la forma que tiene, o sea, la forma de bytes y eso que tiene. Pues ahora mismo me has pillado, vamos. Vale, bueno, pues no lo voy a explicar. El float te pilla 16 bytes y te pone la coma en medio, ¿no? 16 bytes. O sea, 10... Sí, ¿no? O sea, ¿pero qué te referías? ¿Al rango, por ejemplo, de lo del byte que te coges desde 1 hasta 127 y eso? No, me refiero a. No, no. Si tú fueras un ordenador y tuvieras que escribir un número float, si el float son 32 bits, ¿no? Sí. Eso, 32. Vale. Entonces, si tú tuvieras que escribir 32 bits, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sabríais lo que significa cada uno de los 0 y los 1 que vienen ahí? Pues no. Efectivamente, ¿no? Entonces vosotros podríais leer 32 bits, que son 4 bytes, ¿de acuerdo? Podríais leer un byte, otro byte, otro byte, otro byte, y luego los 4 interpretarlos. Uf. No. Se complicaría la cosa. Claro, eso sería muy complicado. Tú en realidad lo que tienes que hacer es decirle al flujo que sea, lee los 32, ahora lee un real, lee un float, y entonces leería 32 bits, y él sabría, de esos 32 bits, sabría que el primero es de signo, que los siguientes son de mantisas, que tal, ¿de acuerdo? Y entonces sabría exactamente cómo interpretar ese número. Pero te tienes que decir que lo que está leyendo es un real. Si lo que le dices es que lea un byte, pues se va a perder, ¿de acuerdo? Vale. Por eso Vale. existen los binarios. Entonces dice que, claro, eso significa que para que yo pueda leer un fichero binario tengo que saber cuál es la información que está ahí metida, ¿no? Efectivamente. Si yo intento leer algo y yo digo, pues ahora creo que un float. No, nadie sabe que ahora hay un float. O sea, si no lo sabes, no sabes que puedes leer ahora un float.
Tienes que saber que ahí hay guardado un float, y luego un int, y luego un string. ¿Comprendéis? Hmm. Vale. La cosa de esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando... Ahora vamos con esto. Pero esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando intentáis abrir con algo binario, pero, perdón, con un editor de texto, por ejemplo, un fichero de cualquier tipo. Vamos a ver si soy capaz de enseñaros algún doc, algún que no sea muy grande. Vale, por ejemplo, mira, voy a poner aquí. Aquí tengo, por ejemplo, uno que no es muy grande. Cartel de cambio de identidad de cita previa, por ejemplo, esto. Si yo esto lo intento abrir, tengo que saber que es un PDF. ¿Por qué? Pues porque hay un programa que sabe exactamente cuáles son los tipos de datos que nos dicen que es un PDF. Hay un programa que es capaz de leerlo. Pero si yo lo intento abrir con un blog de notas, si soy capaz de encontrar alguno, pues sí que está bueno, voy a ver mira, no, sí, voy a ver con el Sublime, ¿de acuerdo? Espero que el Sublime no sepa. Vale, si le hablo con el Sublime, que en principio lo que es lee son letras, es decir, cada eso es un carácter, cada byte es un carácter, pues fijaros lo que lee, ¿de acuerdo? Hay cosas que entiende, pero cosas que no entiende y pone cosas como esto, cosas raras que no entiende, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí, pues si tuve no sé cuánto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto en realidad no tiene sentido, no tiene sentido. Si tú lo troceas byte a byte. Tiene sentido si está todo junto, pero si está separado, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y eso es un poco el problema de... Por eso tenemos que saber exactamente qué es lo que está guardado en un sitio, ¿vale? Vale, vale. Para poder... Sí, para que no te pase eso, ¿no? O sea, que si tienes un fichero de los mismos datos sí que lo va a leer bien, pero si metes un popurrí de cosas, la va a liar. Claro, tú puedes meter un popurrí de cosas, pero tú tienes que saber tu popurrí de cosas, ¿vale? Lo que intento decir, por ejemplo, es que si tú tienes un archivo de tipo XLS, ¿no? Que es un Excel, pues el que lo sabe leer es el Excel. Si lo intentas leer con un Word o lo intentas leer con otra cosa, con un lector de Vale, PDF, pues no lo va a entender porque no sabe lo que está guardado. vale, ¿De vale, acuerdo? vale, lo he pillado, lo he pillado. A eso me refiero. Bueno, entonces, normalmente un objeto en los ficheros binarios, ¿de acuerdo? Pues se podría almacenar utilizando esto, por ejemplo, cada una de las propiedades de los campos que dijimos campos, ¿no? Cada uno de los campos del registro. Por ejemplo, si tenemos un cliente con nombre, apellido, DNI, tal, bueno, pues por ejemplo, imaginaros que esto ocupa 1000 bytes, ¿no? Porque hemos dicho que el nombre tiene como máximo 20 caracteres, los apellidos como máximo 100 caracteres y así, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es decir, vale, pues primero hay 1000 bytes para este registro, otros 1000 bytes para el siguiente registro, ¿no? Entonces, como el primer byte del fichero sería el primer byte del primer elemento, el byte 1001 sería el primer byte del segundo elemento, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos ir como si fuese cortando a partes iguales un fichero. ¿Se entiende? Hmm. Sencillo. De esa forma, bueno, pues es sencillo llegar a un punto concreto. La verdad es que está bien, ¿no? Eh, en cuanto a esto de los métodos de acceso, vale, venga, sí lo explico porque es fácil. El acceso secuencial dice que hay que ir pasando por todo el flujo, desde el elemento cero hasta donde tú quieres llegar. El acceso directo, que es ir directamente a un punto concreto del fichero. El acceso por índice, que bueno, se habría utilizando mapas, sabiendo en qué punto concreto del fichero está cada cosa. Y bueno, pues el acceso dinámico que dice que puede ser cualquiera de estos mezclados, ¿no? Cuando me interese o cuando sepa, ¿no? Bueno, pues este tipo de acceso es lo que vamos a ver también un poco, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con la lectura y la escritura secuencial para usar las clases fileOutputStream y fileInputStream, ¿vale? Vale. Bueno, pues básicamente esto sería un poco la teoría de lo que vamos a ver. Luego le añadiremos algunas cosas, pero de momento no muchas, ¿vale? Y ahora, Vale. antes de seguir, vamos a estructurar un poquito el tema en la teoría. Vamos a crear un proyecto de Java que se va a llamar teoría de flujos.
Y en la teoría de flujo lo primero que vamos a hacer son la clase file. Pero esta ya la vimos en su momento, no sé si os acordáis. Sí. Vale, entonces mi idea es hacer un pequeño recordatorio de lo que era, ¿vale? Entonces voy a ir trayendo y vamos viendo, me vais diciendo si os acordáis o si no os acordáis, ¿no? Vale, decíamos que teníamos Vale, el objeto file, que lo que hacía era que podía asociarse a un elemento que estuviese en alguna estructura de información, ¿no? Por ejemplo, en un disco o lo que fuese, ¿no? Entonces, lo que hacemos es asociar un objeto de tipo file con un fichero que está en el disco o donde sea, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque de esa forma tú eres capaz de acceder a partir de ahora o a partir de esta identificación al fichero datos barra punto dat con su nombre o con su enlace que se llama elemento, ¿no? Y preguntarle una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, le puedes preguntar si el elemento existe o no existe, ¿de acuerdo? No sé si este existe o no, ¿vale? Bueno, pues el elemento no existe, ¿vale? Pues te lo va diciendo. Y esta es la primera cosa que solemos ver, ¿no? El elemento existe o no existe, ¿de acuerdo? Porque, claro, tú sencillamente lo que estás poniendo aquí es una ruta a un elemento eh, que normalmente puede ser un fichero o puede ser una carpeta. Y entonces, pues una vez que tú estableces y tú dices, yo quiero que el elemento apunte a este sitio, pues una vez que está creado, el elemento puede existir o puede no existir. Si os acordáis de eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Vale. Vamos viendo la siguiente. La siguiente dice, claro, esto lo dejo aquí para que lo veáis, pero yo creo que ya lo habéis visto, ¿no? Vale, entonces puedo decir, vale, pues el elemento existe o no existe, ¿de acuerdo? Y podemos decir, por ejemplo, si no existe, porque esto, se puede decir, vale, pues entonces voy a crear new file, ¿de acuerdo? Puede crearlo satisfactoriamente o no, dependiendo de donde lo quiera crear. A veces no tengo derecho, porque ya sabéis que eh, los sistemas de archivos normalmente, a partir de cierto momento en Windows y desde siempre en Linux, pues están muy parcelados. En realidad los sistemas de archivos pertenecen al creador, los archivos pertenecen también al que depende, ¿no? Ya sabéis que hay permisos por grupo, en fin, depende, ¿no? Y entonces, pues tú puedes no tener permiso, porque por eso puedes dar un error a la hora de intentar crear un archivo, ¿no? Por ejemplo, en Pero este esto a mí, José, no me está sonando nada, ¿eh? O sea, esto que estás poniendo aquí ahora mismo, ¿lo hemos visto cuando lo hemos visto? no lo hemos visto. No, el primero sí me sonaba a mí un montón porque eso sí que. No lo expliqué para la... Para las rutas y eso, no lo explicaste. Sí, pero no solo para rutas, sino para eh, eso... A ver, ¿cómo se...? Espera un momentito, yo creo que lo expliqué, espera. Vale, cuando estuvimos viendo la recursividad, no estuvimos viendo esto, para ver cómo se recorría un árbol de archivos. Sí. En YouTube puede ser que lo subieras, ¿no? Cuando subiste el vídeo de recursividad. Seguramente, sí, sí. Sí, entonces sí, sí, entonces sí. Bueno, en cualquier caso, vamos, lo repasamos y si no os enteráis, el viernes me preguntáis lo que sea. ¿De Vale, acuerdo? vale. Vale, bueno, pues fijaos, suponiendo que esto no exista, cosa relativa a .pdh, por ejemplo, pues si existe, pues tú dices, el objeto existe, y si no existe, puedes crearlo. Evidentemente lo creas vacío, ¿no? Y pones create new file, ¿de acuerdo? O sea, el propio file es capaz de crear el elemento, es para una de las cosas que puede hacer, ¿vale? Pero siempre que haya un acceso a un flujo, en este caso a un disco directamente, siempre tiene que haber un try catch, porque digamos que no podemos asegurar que puedas escribir, que puedas hacer cualquier cosa sobre ese objeto, puesto que no nos pertenece, no le pertenece al programa, al sitio al que está intentando acceder. Por lo tanto, tiene que intentarlo y puede no salir.
¿Se entiende eso? Ujú. De acuerdo. Por ejemplo, tiene derecho en cualquier lado, por ejemplo, tienes derecho a crear el elemento, dice aquí, a crearlo en... Bueno, vamos a ejecutar esto y luego vemos lo siguiente. Por ejemplo, ahora la primera vez que estemos aquí dirás, bueno, espera, no sé si está creado, ¿no? Ah, no está creado. Cosa relativa.plh no existe, ¿no? No está aquí. Así que cuando lo ejecute, va a decir que el elemento no existe. Es decir, el elemento sí va a decir que no, entonces va a venir aquí y luego pues se meterá, ¿no? Supongo. Pero vamos a ejecutarlo paso a paso para ver. Entonces yo les digo, mira, hay un sitio, hay en una ruta que ahora la he quitado, pero en una ruta concreta hay un archivo que se llama cosarelativa.plh y eso lo asocio a el objeto file de elemento. Y ahora le digo, bueno, ¿existe? Entonces me dirá que no, o pues espero, ¿de acuerdo? ¿Veis? Se va a leer si me dice el elemento no existe. Entonces, como el elemento no existe, ahora lo que va a hacer es decir, bueno, pues voy a crearlo. Y lo que hace es que, como tu elemento lo has asociado a cosarelativa.plh, cuando le das a create new file, ¿vale? Se supone que entonces ya lo tienes aquí. A ver. De acuerdo, lo creamos bien, bien, así que en teoría debería estar aquí. ¿Veis? Cosarelativa.plh. Por supuesto, claro, está en blanco porque lo único que hace es crearlo, ¿vale? ¿Se ha entendido eso? Se ha entendido. Vale. La siguiente vez que intenta ejecutarse, o la siguiente vez que se ejecuta, se pregunta, oye, ¿existe? Dice, sí, sí, claro que existe. Entonces, si existe, pues, vale, ya no tiene que crearlo. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Ujú. Supongo, ¿no? No tiene Sí, sí, mayor... Sí, eso sí No tiene está mayor... bien. De acuerdo. Vale. La cosa es, ¿tengo derecho en cualquier lado? Es decir, como parte del disco es mío y parte no, tengo derecho en cualquier lado. Es decir, por ejemplo, si ya digo que en C Windows System 32 puedo crear eso, no podría, necesitas administrador, ¿no? O sea, necesitas permiso de administrador para poder crear. claro, depende de lo que yo sea, ¿no? Claro. Entonces, si doy F11 y me vengo aquí, me dice, oye, ¿el archivo existe? Pues yo creo que no. Entonces voy a intentar crear el archivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le doy a crear nuevo archivo, ¿veis? Se va a error de la creación fuera de aquí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues print stack trace, vamos a ver por qué, ¿no? Porque si no lo vemos no sabemos. Entonces, vengo aquí, puedo ejecutar, ahora sí tira el error, ¿no? Y me dice acceso denegado, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Y en caso de que haya acceso denegado, pues no puedes crear el archivo, ¿de acuerdo? Es De fácil, ¿no? acuerdo. No es muy difícil. Yo he puesto del ¿Y file. cómo haríamos, José, para poder escribir algo ahí? O sea, tengo que escribirlo en el C y lo tengo que escribir sea como sea. ¿Se podría hacer? No, O... no puedes, no puedes. Vale. Vamos, no puedes directamente, o nunca habrá su forma como siempre, ¿no? Pero, claro, pero Sí, pero yo me refería así desde el código si había algo que, o sea, que forzase, por así decirlo, como tal. no. Que te diera permiso, por así decirlo. Claro, claro. Ya te entiendo, no, que va, hombre. Pues, en teoría, claro, que en teoría no queremos que eso pase, ¿no? Vale, vale, Claro, vale. No, yo digo, por preguntar, coño. Eso ya de los hackers, ¿no? claro, o sea, se diría, pues tú tienes que tener permiso, cuando te pregunte, oye, es que, perdona, pero para hacer esto tienes que tener permiso, y sí, yo lo tengo. Eh, vale, tú ya lo hackeas o como se haga eso, que yo no tengo ni idea. Bueno, En la NASA pasó eso. él, En la NASA pasó eso. lo que no pasa en la NASA. Cuenta. No vas a contar nada, que pasó y ya está, ¿no? Claro, le pidieron autentificación Ah, y le dijeron que sí fuera y eso se lo creyeron. pues sí. Bueno, ya sabía además que esto de Windows es un pifostio, porque, bueno, al principio ellos no tenían ningún tipo de control. Luego se lo pusieron, pero pasaron de él totalmente. Porque yo me acuerdo que incluso todo el mundo se hacía eh, administrado. O sea, yo me compraba un ordenador y era el administrador del ordenador. Entonces, claro, pues por eso ha habido tal profusión de virus, ¿no?
Y es que los virus tenían acceso a todo, ¿no? Cuando dicen Linux tiene menos virus, pues no lo sé si porque la gente hace menos por el tema de altruista, quién quiere hacer, no sé, virus contra una ONG, prácticamente es lo que es Linux, ¿no? Y puede que eso tenga sentido, pero también es cierto que el Linux permite menos propagación de virus, ¿no? Ya sabéis que el problema de los virus no es que existan, sino los que se propaguen, ¿no? Y creo que eso lo sabemos ya todos. A Y día de hoy tenemos que saberlo. sí, y la cosa es que aquí pasaba lo mismo, ¿no? O sea, el Linux es mucho más difícil que se propague porque todo está protegido, o sea, tú nunca eres el administrador del sistema y por lo tanto hay muchos archivos que pertenecen a tu sistema, al Linux, pero a ti nunca. Y tú no puedes tocarlos ni tienes derecho sobre ellos. Pero en Windows durante muchos años se pasó de eso completamente y la gente pues abría su XP y decía, yo soy administrador, pero quiero tocar todo. Y claro, a veces pasaban unos líos que, obviamente. Y bueno, pasamos un poco, ¿vale? Bien, vamos al tercero, que sería que en realidad file, aunque file sea el nombre en la palabra en inglesa para archivo, pero en realidad file puede referirse también a carpetas, a folder, en este caso, bueno, se llamaría directorio, ¿no? Ya sabéis que directorio es una palabra un poco más antigua, más del sistema de ficheros y por eso se puede utilizar aquí, ¿no? Lo de carpeta es más del entorno gráfico, ¿no? Del fichero visto, o bueno, de los directorios vistos desde el punto gráfico. Por ejemplo, me pregunto si en el objeto C, que sería mi disco, existe la carpeta Farruquito. Voy a ver si existe. Bueno, que me lo diga él. ¿Vale? Y si no existe, hago mkdir, que sería make directory. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir aquí es que un file puede ser un archivo, pero también puede ser un directorio. Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo que no existe, entonces le hago mkdir y me dice que sí, que me lo crea, ¿vale? No me da mayores problemas. ¿Entendido? Ujú, ujú. Y supongo que si yo pongo aquí ahora en C, pues, joder, la cantidad de clics que tengo, esto, no venga a abro esto, no me doy cuenta. Tiene que haber, como veis aquí, Farruquito, ¿vale? Una carpeta recién creada, ¿vale? Es sencillo todo esto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Vale. Eh, Otra cosa que puede pasar cuando estás creando archivos, que intentes crear algo, pero que no existan las carpetas que se supone que están en la ruta. Por ejemplo, aquí pone C acierto colosal, ¿no? Y voy a hacer mkdir, ¿vale? Pero resulta que no existe acierto. De hecho, a ver, lo voy a poner por aquí. No, abro otra ventana de mi archivo. A ver, veis que acierto viene a DT, a tal, alumnos, o sea que acierto no viene, ¿no? Entonces se supone que si yo hiciera mkdir, ¿vale? Va a dar un error. Es decir, si hago eso, me va a decir que no existen y no crean. Y claro, no está creado, pues porque aunque no te lo diga, no puede crear colosal porque no existe acierto. ¿Se entiende eso? Ah, claro, claro. Sí. Vale. Es tan sencillo como poner aquí una S. Le pones una S, ¿de acuerdo? Y entonces al ejecutarlo, te dice que no existe y que lo ha creado. Y cuando viésemos esto, verías que aquí, si lo actualizo, aparece la carpeta acierto y dentro de ella la carpeta colosal. ¿De acuerdo? Ha creado los dos directorios. Sí. Ha creado la ruta completa, ha ido creando cada uno, ¿no? Y eso tiene una profundidad la que tenga que tener, pero que no tiene una profundidad delimitada. Es decir, que tú puedes decir acierto colosal primero, ahora que estoy, no sé cuánto, crear toda la ruta completa y va creando todas las carpetas, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna duda con esto? No. Son cosas muy sencillas, ¿no? Son cosas que, bueno, pues sencillamente aprender cómo funciona una bicha de este y ya está, ¿no? Vale. Esto ya es un poco más complicado. Eh,
Vale, aquí hablamos ahora de rutas. La ruta, digamos, sería el camino que hay que seguir para llegar a un objeto concreto, desde un punto concreto. Y entonces hay, digamos, tres tipos de rutas que uno puede seguir. Primero, la ruta, vamos a ir con las concretas, la ruta absoluta, ¿no? Que sería desde la raíz completa del sistema de archivos, en caso de Windows, por ejemplo, desde C, siguiendo por toda la ruta de carpetas hasta llegar al elemento que ellos quieren. Por ejemplo, eso, ¿no? Pues C, Windows, System32, Driver, no sé qué, hasta que por fin llegue, ¿no? O sea, todas esas carpetas que uno va abriendo sería como la ruta, ¿no? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Vale. Y uno puede, por ejemplo, cuando tiene esto, pues esto sería una ruta absoluta. Es decir, desde C hasta un punto. Claro, hay veces en que la ruta no puede ser absoluta, pues porque los ficheros se graban, perdón, los ficheros, los programas van de un sitio a otro y a lo mejor no todo el mundo va a ser C star, C user star. A lo mejor hay gente que se llama C user Fernando o C user Mario o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estas rutas absolutas a veces no funcionan. ¿Entendéis? Hay veces que sí, pero hay veces que no. Y en ese caso aparece lo que sería la ruta relativa. Y la ruta relativa es cuánto o cuáles son los pasos que tengo que llegar para acceder a un elemento desde donde estoy ahora. Por ejemplo, en el caso de FIDE05, sabemos que si lo intentamos abrir en un sistema de System Explorer, aquí está en C, Proyecto 2020, tercera teoría de flujo SRC, ¿no? Classify. Entonces, si él tuviera que llegar, por ejemplo, aquí, imaginaros que aquí hubiera una carpeta que se llamara valores, por ejemplo, ¿vale? Si tuvieras que llegar desde aquí a un elemento que estuviese dentro de valores, pues tendrías que poner, voy a ponerlo por aquí, string, ruta relativa. Pues, sería igual a, bien, desde el punto en el que estoy, punto, que eso significa desde donde yo estoy, a valores, ¿de acuerdo? Y entonces estarías accediendo a la carpeta desde donde yo estoy, en mi caso, desde clase FIDE, a la carpeta de valores. Y entonces estarías accediendo aquí. ¿Se entiende eso? Sí. Vale. Si estuviese aquí y intentara acceder, por ejemplo, aquí, voy a crear otro que sea carpeta nueva, yo que sé, ¿de acuerdo? Entonces, la clase relativa a string, como le gusta ponerle string al final, la clase relativa, entonces ya sería, no sería valores, sino que sería, primero, no la actual, sino el padre, punto, punto. Y luego iría, una vez ya que estuviese en el padre, es decir, si os planteáis aquí, cuando digo punto, punto, me vengo aquí. Y ahora yo diría, bueno, pues una vez que esté aquí, a la carpeta nueva, ¿vale? Y entonces ahí, pues ya estáis accediendo. Voy a quitar esto y os podéis preguntar si queréis si estas existen o no existen, ¿de acuerdo? Solamente por preguntarlo, por ejemplo, podéis poner new file, ruta relativa, sí, punto exist, y esto meterlo dentro de un sitio para preguntaros si realmente os dice que sí o que no. Ruta relativa más new file. De acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Esto podríais preguntarlo. Oye, ¿existe esa ruta relativa y tal? Y bueno, diría que sí porque la hemos creado, ¿vale? Eh, vale, la ruta canónica es un poco más complicada en el sentido de que... en el sentido de que lo que hace es una especie de camino global que hay que seguir, o sea, camino que ha seguido la aplicación, se podría decir. Eh, vale, falta de permisos. Vale.
De acuerdo, para ver un poco qué es la ruta canónica, vamos a verlo un poco desde aquí. Vale, vamos a hacer esto. Por ejemplo, con todo lo que tenemos, ya saben que tenemos the user start no music y tal, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa debería existir, no, supongo que dará true, no sé. False, no existe. Bueno, ya lo veremos. Y ahora dices get path de canción. Recuerdo que canción tiene esta ruta y ese nombre. Si existe, ¿de acuerdo? Y pintamos, veréis que os dice que el path sería la unión, primero, por un lado, de la ruta, The User Start Music, y luego la canción, Evil, ¿vale? Si yo ahora le digo, oye, ¿me puedes dar el path canónico? Bueno, pues me va a decir que es el mismo, ¿vale? ¿Y el absoluto? Bueno, pues el absoluto también es igual, ¿de acuerdo? Porque es un poco el que le da, ¿vale? La ruta relativa que es respecto a donde yo estoy, por ejemplo, ahora diría, vale, pues canciones, a ver qué tal. Entonces, yo le estoy diciendo, la ruta para llegar a esa canción, a ese archivo, es la carpeta canciones desde donde estoy. Por lo tanto, si yo ahora le digo que existe una canción que tiene esa ruta relativa y ese nombre como objeto, si ahora yo le digo que me dé el path, pues vais a ver que el path dice que ese es el path relativo. O sea, desde donde yo estoy, una hacia atrás canciones y luego llegar a I. Si le doy el canónico, veréis que lo que dice es que C Proyectos 2020, tercera teoría de flujos, canciones y, ¿vale? Esa es la ruta que yo estoy proponiendo. Esta sería donde yo estoy, esta sería la parte de la ruta relativa que yo le he puesto aquí, ¿vale? Y luego el nombre del objeto. Y luego la absoluta, que en este caso pues también será igual, ¿vale? ¿Entendido? Un poco la Entendido. diferencia. Lo de la canónica todavía no la hemos visto. Vale, ahora vamos a ver otra ruta relativa. Vamos a decir que desde aquí, file clase canciones. O sea, estoy diciendo que uno hacia atrás y luego una vez hacia atrás, file clase y luego canciones. ¿De acuerdo? Estoy diciendo cuál es el camino que desde donde yo estoy tengo que hacer para llegar ahí. Entonces, la ruta relativa sería, vamos a verla, la ruta relativa sería, bueno, pues desde donde tú estás, uno hacia atrás y luego file clase canciones y. Pero, ¿cuál sería el canónico? El canónico sería todo el viaje que uno tiene que hacer, incluido este. Ahora veréis. ¿Vale? Por ejemplo, dice C, proyecto 20, tercera, fila clase, canción, y no sé qué, no sé cuánto. Y el absoluto, ojo, que el absoluto ya tiene en cuenta todo el camino que tú has hecho. Es decir, ¿tú has llegado a tercera fila clase canciones? Sí, pero perdona, es que tú antes de llegar a esa ruta, tú has tenido que partir de teoría flujo, luego ir para atrás y luego ir a fila clase canciones. ¿De acuerdo? O sea, lo que va a hacer esta es mostrarte todo el camino que nosotros hemos seguido, incluso en todas estas rutas relativas. ¿Se entiende? Sí, que te hace un seguimiento. Algo No, así. no. ¿De la canónica, José? Sí. Claro, la canónica sería el camino normal que uno tiene que seguir para llegar desde la raíz hasta el elemento. Sí. Fijo, y solo hay un camino, ¿de acuerdo? Sin embargo, la absoluta, pues hay tantos caminos como tú hayas tenido que hacer, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso te dice, tú, cuando creaste este file, ¿vale? Tú te encontrabas en C Proyectos 2020, tercera teoría de flujos. Para acceder al archivo Evil, tuviste que ir dos hacia atrás, o sea, una hacia atrás, y luego ir a fe de clases canciones. ¿Vale? Ah, Claro, esta es toda la ruta que ha tenido que hacer el programa. eh, no la que ha tenido que hacer, no la que tienes que hacer canónicamente para llegar desde la raíz hasta el elemento, sino toda la que ha hecho el programa. Que al principio estaba en Vale. teoría de flujo y luego para llegar a ese elemento le han obligado a ir para atrás uno y a llegar a esa carpeta y aquí, ¿vale? La diferencia es que aquí no aparece teoría de flujos, como ves, porque claro, digamos que hay una única ruta canónica. Sin embargo, hay tantas rutas absolutas pues como sea necesario. perfecto, perfecto. ¿De acuerdo? Yo Sí. qué sé, o sea, que se pueden hacer más cosas, ¿vale? Eh, vamos a cambiar esta para que la veáis. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, mm, por no sé, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver si lo pongo, da igual.
Bueno, sencillamente eso, ¿no? Depende, ¿no? Si yo podría poner diferentes cosas y serían diferentes rutas, ¿vale? La historia es, ruta relativa, solo la parte final del camino, ¿vale? La parte que tú le has dicho como final del camino que aparece en ese momento en la ejecución del programa, sin tener en cuenta dónde está el resto del programa completo, sino desde donde está el programa, cuál es el camino que tiene que hacer. Pero solo desde ese punto, no desde la raíz. La canónica sería el único camino existente o un camino único que existe entre la raíz y un elemento concreto. La absoluta, pues añadiéndole el punto en el que se encuentra el programa, cuál es el punto que ha tenido que recorrer para llegar a un elemento concreto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, esto obviamente tendréis que repasarlo porque tiene sus cosas. 5 minutos de descanso. Sí, 5 minutillos. Venga, vale. Voy para allá. Vale. Bueno, pues ya han pasado los 5 minutos. ¿Estáis ahí? Sí, José, cuando creas un nuevo archivo, un file, tiene que ser una ruta relativa. No, puedes poner la que tú quieras. Vale. Mira, por ejemplo, aquí he puesto otro ejemplo mientras estaba los 5 minutos para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, os he dicho, fijaros, puede pasar, porque como esto está compuesto, claro, estos son strings, que son manipulables, por lo tanto tú puedes ir cogiendo lo que te apetezca, ¿no? E ir componiendo la ruta que te apetezca, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo he dicho aquí, digo, voy a hacer una ruta relativa que hace que desde el punto que estás tú actualmente te vayas para atrás una, accedas a la carpeta File Classic, pero luego te vayas otra vez para atrás Y y otra vez, accedas otra vez a File Classic. ¿Qué? nada, eso, sí. Sí, que puedes ponerlo, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es como si entras en una habitación, sales y vuelves a entrar, ¿no? Pues sería lo mismo, ¿vale? Y él diría, bueno, voy a ejecutarlo para que lo veáis. Si me deja, a ver, ahora. Y él me diría, si lo veis por aquí, ¿cuál es la ruta relativa? Pues la ruta relativa es la que has hecho desde el punto de vista en el que estás. ¿Cuál es la ruta canónica? La ruta canónica, una y solamente una, ¿vale? Lo que hace falta es ir desde un punto hasta el fichero concreto o el elemento concreto. Pero ahora fijaros en la absoluta, como aquí por ejemplo la absoluta tiene en cuenta el camino que tú has tomado desde el punto en el que estás, pero si tu camino va para adelante y luego va para atrás y luego otra vez para atrás, pues lo hace también, ¿vale? Es como una especie, pues como de guía de los caminos que has hecho, ¿no? Vale, solamente era por si no había quedado claro, ¿vale? Sí, sí, sí. Bien. Vale, vamos con la siguiente. Sí, bien. Eh, un poquito más de prisa, porque si no. Vale, bueno, la siguiente nos dice que hay cosas, por ejemplo, que que sería, puedes leer, puedes escribir o puedes ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé si esto existirá o no existirá. Vamos a ver, dice una ruta relativa a canciones, una ruta absoluta hacia Windows 732, canción con la ruta relativa de canciones, que no creo que no existe. Y ahora dice, sí, mkdir de la ruta relativa y luego crear nueva canción. Vale, en principio se supone que si eso es verdad y le doy a show in, en principio aquí no debería existir nada en Casefile, ¿vale? Supongo que esto lo creará, ¿no? Y luego dice, ¿puedes leer en esa ruta relativa? Espera, voy a quitar la otra. Ruta absoluta chunga, es esta aquí, ¿no? Vale. Y ahora le pregunto si la canción existe. Y vale, aquí me he puesto. Bueno, voy a cambiar, voy a quitar todo esto y a comentarlo para que no nos moleste ahora, ¿vale?
Entonces, desde esta posición relativa se supone que estoy diciendo, créame la carpeta canciones y luego créame el archivo este que sea. Lo he puesto todo dentro de un cache, perdón, de un try, porque puede fallar, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, ¿vale? Veréis que dice que me he comido algo. A ver, está un resolve. A ver, que me he comido. Vale, este de aquí. ¿Puede que seas tú? No. El try, José, te lo has quedado ahí sin comentar. Ah, bueno. Gracias. De acuerdo. Me dice, ¿lo ha creado? Bueno, pues en principio sí, porque no ha habido ningún salto del try, ¿no? Del catch. Y luego me dice, puedes leer eso, bueno, pues lo has creado, te pertenece, puedes escribirla y puedes ejecutarla. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, veamos una que existe. Por ejemplo, hay una que se llama, tiene una ruta absoluta chunga que es Windows 732. En principio ahí no deberíamos poder acceder. ¿De acuerdo? Pero, claro, es que esto ya depende un poco de lo que yo intente. ¿Veis? Por ejemplo, de los 3 permisos que dicen aquí, se puede leer, se puede escribir, se puede ejecutar, pues no sé lo que te va a decir. Voy a quitar estos para que no me moleste. ¿Vale? Bueno, vale. Pues me dice, en principio, que esa canción y tal, que tiene aquí eso, que en principio se puede leer, se puede escribir y se puede ejecutar. Vamos a ver si existe o no existe, porque también. ¿Vale? Vale, dice que existe y que en concreto yo, el usuario que está ahora trabajando con esto, puedo leer, puedo escribir y puedo ejecutar. Bien. ¿Puedo borrarla? Vamos a ver si puedo borrarla. ¿Vale? Tened en cuenta que está en una ruta absoluta chunga, ¿vale? Sabes que la información que da esto no vale mucho para el tema este, ¿vale? Pero si ahora les digo, oye, pues bórrala, me dice, no, ¿qué dice? No la borro, ¿vale? Es decir, en realidad tienes según esto, permiso para leer, en teoría, permiso para escribir dentro y permiso para ejecutarlo si fuera un programa o para abrirlo si no fuera un programa. Pero no puedes, por ejemplo, borrarlo, ¿vale? Y no solo eso, vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo, esa, ¿vale? Y vamos a decir que ahora yo quiero crearla. ¿Qué creéis que va a pasar? Canción Create New File. Que no te va a dejar. Crear, ¿no? No te lo va a dejar crear, ¿de acuerdo? Te va a dar un error porque volvemos a intentar hacerlo donde sea, ¿vale? Entonces, Ah, hay acceso denegado para modificar, ¿de acuerdo? Lo que hay allí. Pero las que existan, hay que ser, hay una cosa concreta, ¿vale? Para que no se pueda leer, escribir y ejecutar, ¿vale? O sea, al principio, aunque tú te digas, si tu programa puede leer ese archivo, que puedes no tener permiso de lectura, aunque en este caso sí lo tenemos, puedes no tener permiso para escribir dentro de él, o puedes no tener permiso para abrirlo, ¿vale? Que es el de ejecución, abrirlo o ejecutar, ¿de acuerdo? Y te lo diría esta vez. El siguiente que vamos a ver es que tú le puedes preguntar al elemento que estás identificando con un objeto de tipo file, le puedes preguntar qué tipo es, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes decir, oye, no solamente te quiero saber si existes, sino si eres un directorio, ¿vale? Entonces, cuando sea un directorio, tú, por ejemplo, puedes decirle, vale, pues si eres un directorio, dame la lista de cosas que están dentro. Es decir, los elementos que están dentro de ese directorio. Y entonces lo puedes meter, por ejemplo, pues en un array y luego pues puedes hacer un bucle for y sencillamente recorrerlo, ¿no? ¿Vale? Como en este caso, por ejemplo, pues te diría todas las cosas que hay dentro de mi carpeta CUsers Start. ¿Se entiende? Sencillito, ¿no? Y creo, sí, vale, sí. Este es el último ejemplo de esto, porque esto tampoco quería yo pararme mucho aquí. Porque claro, pensaba que ya la habíamos dado. Vale, esto que sería
recorrerlo recursivamente, ¿no? Pero bueno, más que recursivamente, sencillamente recorrer elemento por elemento, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo me pregunto, claro, esto recursivamente habría salido más cortito, pero bueno, eh, solamente lo voy a hacer para una carpeta. Y voy a preguntar, oye, si la carpeta existe en un directorio, por favor, dame todos los files. O sea, en vez de hacer una lista y que te lo dé como elementos string, que es lo que pasaba, si os acordáis aquí, cuando decía list, aquí, ¿vale? Lo que me daba era una lista de los, digamos, de los elementos, pero como cadenas de caracteres. Y aquí lo que me hace cuando digo list files es que me lo da, pero como elementos files, ¿de acuerdo? Y ahora yo me meto dentro de cada uno de los elementos y le pregunto si es un directorio. Entonces, claro, si es un directorio, pues lo que hago es que le pido los files dentro de ese y los muestro. Claro, esto lo que voy a hacer es meterme solamente a un nivel. Para que yo recorriese el árbol entero de directorios tendría que ser recursivo. Supongo que eso no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Eh, no sé si falla. Dice aquí falla. Intentar hacer un acceso directo. No sé. Dice aquí falla. Bueno, pues estos serían todos los elementos que se encuentran en un primer nivel. ¿De acuerdo? Es decir, intenta meterse dentro del primero, se encuentra con Android ADB ¿no? Entonces, no, con Android. Entonces dice, bueno, pues si es un directorio, que lo es, por ejemplo, pues entonces ahora se mete dentro del directorio Android y empieza a sacar pues todos los que se encuentra ADBK, ADBK Pub, Analytics Setting, Android Tool, tal, ¿vale? Es un poco la forma que tenemos de ir recorriendo, ¿vale? Y parece que no ha habido ningún fallo, yo no he encontrado aquí, ¿vale? Que aquí he puesto un catch, pero no, me parece que no sé si ha habido algún fallo en algún sitio. ¿Aquí? ¿Ha habido un fallo aquí? Ah, sí. Fijaros, por ejemplo, aquí cuando he intentado acceder a un sitio ha habido un fallo, ¿vale? Dice fallo a intentar hacer user start no cookies, ¿no? Pero a pesar de haber un fallo nos dice que podremos leer, escribir y ejecutar, ¿no? Porque tenemos derecho sobre eso. Había otro fallo a intentar entrar en C user status y fijaros que al haber ese fallo de C user status ya no puedo entrar dentro y mirar lo que hay dentro de datos, ¿vale? Datos de programa, que no sé muy bien cuál habrá sido el fallo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que podemos tener ese tipo de fallo. Ah, porque dice aquí al intentar acceder desde un acceso directo. Probablemente sea eso, ¿vale? Porque pone... Claro, que tenía que haber visto... No sé si esto será un... No lo sé. Bueno, pero vamos, básicamente sería la forma de recorrer esto. ¿Entendido, no? ¿Hasta aquí de acuerdo? José, Dime. ¿Nos escuchas? Escucha, Sí, os escucho, sí, ¿qué pasa? Ah, vale, vale. Es ahora, que, ahora, o ahora. sea, te ha pegado un lagazo que te hemos dejado de escuchar un rato. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí. Yo me salí todo pensando que era yo. Desde las 10:23. Joder, pues está un minuto fuera, ¿no? Una cosita así, más o menos, sí. Algo ha pasado ahí, no sé. ¿Y habéis solamente no me escucháis o tampoco habéis visto? Yo no he visto nada. Tampoco hemos visto nada. O sea, Se se te ha quedaba quedado la una pantalla cosa también. marcada en azul y ya está. O sea, Vale, y ahora ya me veis. Entonces, bueno, menos mal. sí. Pues nada, lo que he hecho ha sido ejecutar esto, que hace un recorrido, que no es recursivo, pero hace un recorrido y entonces lo que os he dicho es que a veces cuando intenta acceder a alguna cosa concreta, veis, porque tenéis aquí un try catch, entonces cuando intenta acceder a un elemento, por ejemplo, ¿me estáis escuchando, verdad? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, cuando intentáis acceder a un elemento, pues normalmente, bueno, pues os deja, pero que puede que haya momentos en los que falle, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis cómo intentar acceder a C Users Start Templates, pues falla. Falla al intentar acceder, ¿vale? O sea, intentar sacar la list files, pues seguramente porque no tendrá permiso. Pero, sin embargo, cuando tú le preguntas, oye, pero tengo permisos de lectura, escritura, te dice, sí, sí, los tiene. Y bueno, ¿vale? Si tú lo dices, ¿de acuerdo? Solamente eso. Y vale, eso era todo en cuanto al tema este. Yo ya no quería contar más cosas porque suponía que ya lo habíamos dado, por eso esto me había quedado un poquito así. Vale. Vamos entonces ahora, si os parece, con lo que sería la teoría de los caracteres, ¿vale? O sea, cómo hacemos ahora para trabajar con flujos de caracteres. Entonces, vamos a llamarle caracteres.
Eh, y os presento un poco los programas, ¿vale? Primero, tenemos vale, que este no es. Vale, vengamos con este. ¿Estáis ahí, no? Estamos aquí. Vale, joder, ahora estoy súper asustado. ¿Eso no me podría asustar esto de alguna forma, avisarme de alguna forma esto? Sí, te hemos enviado el mensaje por el chat, pero no sabíamos si nos escuchabas o no. Aquí la cosa sería que hubiera algún aviso sonoro, no sé. Es que de eso creo que no hay nada. O sea, lo máximo que podemos hacer es suscribirte, porque a veces la llamada sí que va mal, pero el chat suele ir bien. Suele. Vale, bueno, yo voy viendo poco a poco cómo está. Vale, por ejemplo, aquí veis que es una clase autoexplicada, ¿no? Tengo una ruta que sería totalmente local, a un archivo totalmente local, y un tamaño que he definido de 280. Entonces dice, vamos a abrir un archivo, un fichero de caracteres para lectura, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues declarar el flujo, ¿vale? Siempre se declara el flujo antes de crearlo, obviamente. Aquí hay un problema y es que siempre tendréis que tenerlo así, fuera, porque cuando intentáis abrir el archivo, el flujo, perdón, vais a tener que hacerlo dentro de un try. Entonces, como un try tiene llave de apertura y llave de cierre, las variables que declaréis dentro de ahí, pues no se entienden desde fuera, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces hay que crearlo dentro. De acuerdo, vale. He creado aquí un char array, que podemos bloquear directamente, y aquí tengo el identificador del archivo, un file a la ruta que he puesto de datos.txt, ¿no? Ahora me pregunto si existe. Si existe, entonces creo un nuevo archivo FileReader. A ver, FileReader, que significa File. Bueno, Reader. No se dice, espera un momento. Que si no me queda ahí un poco raro, me parezco. Creo que es. Reader. Espera. Reader. Es que, claro, porque Reader también es. Bueno, eso es Rider. A ver si me lo dice Reader. ¿Reader? Reader. Bueno, vale, pues read, con I. De acuerdo. Pues nada, tenemos reader. Entonces, ¿qué significa file y reader aquí? ¿Archivo de lectura? ¿O vale? Claro, significa que es lectura y significa que es sobre un archivo. Bueno, sobre un archivo, sobre un elemento file, ¿vale? Bien. Entonces, sobre todo, que lo que no he dicho, claro, es sobre un archivo, pero es reader. O sea, reader es que es de lectura, pero de lectura de caracteres, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que va a hacer es leer carácter a carácter. Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues lo que hace ahora cuando, por ejemplo, decimos, vale, voy a meter en lectura, perdón, ahora voy a coger el archivo que se ha abierto, porque si no se hubiera abierto bien se habría ido fuera del try, y lo que voy a hacer es leer. Y voy a leer y lo que lea lo voy a meter en 1. 1, que ya veis que tiene un tamaño de 280, ¿vale? Bueno, pues lo que va a hacer read aquí es leer todos los archivos, pero todos los caracteres que venga dentro del flujo archivo, hasta que rellene el char array que le hemos metido, o hasta que se acabe, lo que primero pase. Y en lectura, lo que va a hacer es decir que cuántos ha podido leer. Es decir, por ejemplo, uno tiene un tamaño de 280. Ahora dice, vale, voy a leer que donde estoy leyendo tiene 288 caracteres, pues yo sé que meto aquí 280. Y el resultado es 280, porque es lo que tenía. Si en el flujo tengo 120 caracteres, aunque el char array sea de 280, lo que puedo meter son 120. ¿Vale? Y entonces lectura va a tener un valor de 120. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y una vez leído, pues yo puedo hacer lo que sea. ¿Vale? Siempre se debe cerrar el flujo. Siempre.
es que cuando... No, siempre, ¿vale? Hay que tener como dos frases aquí, bueno, dos frases o más, ¿de acuerdo? Que yo siempre he dicho que podían ser tatuajes. Yo me acuerdo que de pequeño vi una cosa que era calcamonía, no sé si siguen existiendo. Que yo he preguntado, digo, ¿y eso habrá alguien que la fabrique? ¿O no acordáis de lo que era una calcamonía? Los tatuajes estos de pega de mentira, ¿no? Efectivamente. Yo cuando era pequeño me ponía uno de esos, estaba como súper chulo. Luego, es curioso que nunca me he pensado luego en hacer un tatuaje. Pero, pero de entrada yo decía, joder, cómo mola, ¿no? Como mola aquí un símbolo de la Armada Británica o tonterías que te ponías. Bueno, la cosa es, yo querría hacer calcamonía porque claro, me parece un poco fuerte hacer tatuajes con estas cosas de flujo, para que no se os olviden, ¿vale? Porque es que son unas frases y hay que saberse. Entonces, esto es una de las primeras frases de tatuaje. Primera, siempre que trabajéis con un flujo de datos, siempre se abre, se trabaja y se cierra. ¿De acuerdo? Siempre. De acuerdo. Esto se tatúa. Si no se tatúa físicamente, virtualmente. Que si lo ¿Qué querías pasaría si se queda abierto? Ah, pensé que decía, ¿qué pasa si... Vale, Claro, ¿qué pasa si ¿qué te pasa si quitas me... el tatuaje? ¿Qué pasa si me lo tatúo, no? Vale, a ver, en principio en lectura no suele pasar mucho, pero en escritura sí que hay un problema, ¿vale? Si yo escribo y no cierro, no me aseguro de que realmente se haya grabado lo que yo he cambiado. También hay un problema de interbloqueo que puede pasar, que unas cosas bloqueen a otras, que haya cambios no recogidos, en fin, pueden pasar cosas, entonces, pueden no pasar, pero oye, ¿para qué te vas a jugar eso, no? Es como cuando tiras de un pendrive diciendo qué malo va a pasar y luego resulta que no se ha grabado el archivo, ¿no? Eso es un flujo no cerrado. Vale. Y como veis aquí ya hay una cadena de excepciones concretas dependiendo de lo que haya pasado. Por ejemplo, hay una excepción file not found, que significa que no existe el archivo, o una excepción general de entrada-salida de input-output, ¿vale? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, no sé si el archivo existe, datos.txt, que no existe, así que... luego ya. Bueno, ahora... Bueno, espera un momentito, ¿vale? Es que tengo que coger la llamada. Sí, 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 problema. Vale, consulta un momento. Bueno, ya estoy de vuelta. Es que no era nada, pero podía ser algo grave. Sergio, ya estás ahí, que veo que se te ha ido el internet. ¿Hay alguien? Sí, 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 estamos aquí. estoy, Sí, José. estamos aquí. De acuerdo, vale. Entonces, lo que hemos dicho, datos.txt no estaba ahí, voy a traerlo para que lo tengamos. Entonces, bueno, pues se supone que estamos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, en la misma... Ahí. Vamos a ver si está aquí, ¿de acuerdo? Entonces se supone que va a intentar leer y que lo que sea, pues nos lo va a mostrar aquí como lectura de no sé cuántos caracteres y luego aquí el sysout, aquí, el syso aquí de la cadena que hemos leído, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo no sé si está medio tonto estas cosas, por Dios, ¿qué te pasa ahora? ¿No has leído nada? Pues dime que no existe o algo, ¿no? If identificador exist. Vale. Else. Sysout. Archivo no existe. Vale, venga, a ver si ahora funciona. Vale. Como veis dice que el archivo no existe. Claro, porque igual no es ahí, ¿vale? Eso sería si yo dijese punto barra,
datos.txt, ¿no? Porque claro, si esto está en la carpeta caracteres, para ir para atrás, para acceder a src, tiene que ir un paso hacia atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Y aún así sigue sin existir. A ver qué le pasa a esto. Carácter 01, caracteres. Show in Explorer. Pues en principio debería existir, no sé. Darle a F5 en el proyecto por si acaso. A ver si es eso. No creo, porque esto... Ay, espérate. ¿Qué? Lo he puesto mal, lo he puesto dentro de src y no dentro de src. Creo que la ruta relativa es esa. ¿Vale? Bueno, pues, o sea que aunque el programa esté ahí, su ruta relativa de acceso es al programa, ¿vale? O sea, la ruta cuando no pongo nada es aquí, al proyecto, no a src, ¿vale? Me explico. Como podéis ver, esto está puesto ¿en dónde? En src, En teoría de flujo. claro, en teoría de flujos, sí, aquí no lo veía, datos.txt, ¿vale? O sea que este es el sitio en el que él está, ¿vale? Si os acordáis antes, cuando hicimos el programa, veréis que os acordáis que llevaba hasta teoría de flujo y luego ponía punto barra, ¿de acuerdo? O sea que no está directamente donde esté el archivo, ¿de acuerdo? Sino donde está un poco el proyecto desde donde se arranca la aplicación, ¿vale? Que le lleva al bin concreto, en fin. Es diferente cuando está en ejecución que cuando no está en ejecución, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, una ruta sin ruta, o sea, una ruta que acceda a donde está el fichero, perdón, sin ruta relativa de ningún tipo, accede a la carpeta donde está el proyecto, ¿de acuerdo? Vale. Si no le digo nada. Entonces, bueno, pues en este caso, como veis, pues ha leído aquí una cosa concreta, ha leído 100 caracteres, porque es lo que tenía, no tiene más que una frase, que son 100 caracteres, por lo tanto la mayoría pues ha quedado vacía. ¿Se entiende, no? Sí. Vale. No sé, bueno, en fin. A ver, hay otro aquí, vamos a verlo porque ya no me acuerdo bien, que era este. Vale, tenemos el segundo que pone carácter 02 y ahora digo, vale, aquí tengo lo mismo, lo que pasa es que lo que voy a hacer es una pausa, fíjate qué curioso, y lo que hago es que voy leyendo red, pero si observáis no hay parámetros dentro. Entonces cuando no hay parámetros dentro, como aquí, que había un parámetro, ¿no? Lo que hace es que va a leer solamente un byte, ¿de acuerdo? Y como es un byte, lo puedo meter red as single character, ¿de acuerdo? Entonces lo puedo meter directamente en su bytecode, o sea, en su valor numérico, lo puedo meter en un int, ¿vale? Y luego eso lo puedo pasar mediante el envoltorio carácter a caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto pues quedaría algo así como, pues lo mismo, pero escribiéndolo poco a poco, ¿no? Como veis, ¿no? Ahí lo va escribiendo en la pausa de cada cosa. Y nunca se me olvida que al final hay que hacer close, ¿vale? Observad también que fuera del try catch está esto, la declaración del file reader, sí, está fuera, pues precisamente para que luego pudiera existir aquí, ¿no? O sea, para que pudiera existir aquí el archivo, tengo que declararlo fuera, aunque luego cree el elemento de esto. ¿Estáis de acuerdo hasta aquí, no? Perfecto. Aquí hay, Sí. aquí hay una O, por si no conocíais esto, pero bueno, es sencillo, ¿vale? O sea, la excepción puede ser de esto o de esto, ¿vale? Y bueno, pues vale para cualquiera de esas dos, este trabajo concreto, ¿vale? Vale. Vamos con la tercera de las cosas, que sería las marcas. Bueno, esto no vale para mucho.
Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí un Juego de Tronos que se llama, ¿no? Que es como sacado del tema. El Juego de Tronos, que como veis aquí se entiende con canción, ¿veis? La tilde y no sé si tal, bueno, prólogo, varios, o sea, que tiene las subtiles y tal. Y es el libro, creo, la primera de Juego de Tronos, me parece, pero entero. Yo creo que entero no vi. Una cuanta de líneas ya, ¿eh? Sí, pero Puede ser que sí. que No nada más que creo. la, esperamos, nada más que la introducción, una cosa así. Vale, entonces tengo ahí esos Juegos de Tronos, aquí lo tenéis, pues le doy el acceso directamente y ahora lo que hago es meter un buffer en medio, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta dibujarlo, pues como con círculos enganchados en... Que buena leche, no me bajé el autodraw, una cosa que se me olvida una y otra vez. No, pues eso si lo puedes poner directamente ¿Aquí? desde la web. Sí. Pones Autodraw Vale. y lo pones igual que el otro. ¿Verdad? De acuerdo. ¿Y qué demonio tiene esto? Ah, que se puede escribir Pues formas geométricas, ¿no? te lo autocompleta, te puedes poner figuras más cómodo. Vale, hostia. Vale. Tengo ahí uno, tengo ahí otro. Pero lo tienes que hacer a él, porque claro, Sí, eso sí, una vez que te obviamente. haga. Igual esto lo he hecho muy demasiado grande. Vale. Yo me puse también a hacer cuadraditos y triángulos para ver si. Negro, sí, pero claro. Es que es lo que yo quería hacer, ¿vale? Bueno, así de pequeñito me viene bien. Vale. Vale, esta es la estructura que vamos a hacer nosotros. Ahora puedes hacer un select y moverlos un poco, ¿no? Ah, mira, es que es vectorial. Esto está bien. Y rayas concretas así, ¿no? Por ejemplo. Ah, mira, Sí, te la. muy vectorial, sí, sí, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bien, aquí estaría el programa. Aquí estaría el archivo. Bueno, el archivo lo que fuese, pero en mi caso el archivo, ¿vale? Aquí tendríamos el archivo. Archive. Y aquí vamos a poner el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga, siempre tengo esta estructura. Es decir, el programa deja o recoge los datos del flujo y el flujo deja o recoge los datos del archivo. Esto es lo que estoy creando ahora y esto es un poco lo que me interesa, ¿no? Lo tenéis claro, ¿no? Esto es un bridge totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Vale, bueno, ¿qué pasa? Que ahora resulta que nos están diciendo que podemos meter algo más porque resulta que tenemos un problema. Y ese problema es que la velocidad de los dispositivos puede ser diferente. Entonces que lo complicamos un poco más y decimos, vale, pues resulta que ya no es solamente, no es solamente flujo también se podía mover eso, ¿no? Ya no solamente es flujo, caray, es complicado, ¿eh? Tienes que hacerte si te lo he dicho. Una vez que te hace. Vale. Bueno, pues ya no solamente es flujo y... Venga, chaval. Ahora. Flujo y archivo. Sino que ahora vamos a poner algo en medio. ¿Vale? Entonces la estructura ya no es esa. La estructura ahora sería programa, flujo. Así. Básicamente sería algo parecido. A ver, ¿y el autodraw qué hace? Escribes y te pones, por ejemplo, una A y te lo lee como una A. Do you Creo. mean? Bueno, da igual. Entonces, flujo y aquí en medio estaría el buffer, ¿no? Básicamente, ¿no? Este dibujo no me gusta demasiado. Sería algo así como... más bien sería así.
Esto es un poco adeo. Me prefiero borrarlo. ¿Vale? El programa lee y escribe en el buffer. El dispositivo también lee y escribe en el buffer. Ay. Lee y escribe en el buffer. Y luego el buffer se comunica con el flujo. ¿De acuerdo? Sería algo así parecido. Es que es complicado, ¿vale? Porque el buffer no es más que una zona intermedia de memoria. Entonces, en realidad, los flujos se van llenando. Entonces el buffer es el único que se comunicaría con el flujo. ¿El? ¿El buffer sería el único que se comunicaría con el flujo? Sí, claro. ¿Y Sí. el flujo con el buffer? Claro. Digamos que el buffer sería el nuevo flujo y lo que hace es que, por ejemplo, imaginaros que este funciona a 10 megabits, ¿no? Y este funciona a 2 megabits. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que hace el buffer es llenarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú dices, vale, en un segundo yo te mando 10 megabits o 10 megabits, pero yo en ese segundo solo soy capaz de acceder 2, por lo tanto aquí se van a guardar los 8. Cuando ya se haya escrito, pues dirá, dame más, y escribes los siguientes 2, y los siguientes 2, y los siguientes 2, y así, ¿vale? Siempre a través del buffer. El buffer sería el que, digamos, es que esto estaría más bien dentro, ¿no? Es como, no sería tan así, como si estuviese dentro del buffer, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona eso en palabras, porque aquí en dibujo es más complicado de dibujar. Vale, tenéis File Reader, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que significa de lectura y reader de caracteres y para lectura y de archivos. Y luego aquí ponéis Buffer Reader, ¿de acuerdo? Que significa que es un buffer de caracteres, ¿vale? Puede venir de aquí, puede venir de otro sitio, ¿de acuerdo? Pero en este caso, o sea, hay un único buffer para todos los readers que vosotros podéis hacer, los de impresora, cualquiera, ¿vale? Los de pipe, los de filtro, cualquier reader que tú tengas, solamente tiene un buffer, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pues nada, pues pongo eso. Me pregunto si el fichero existe. Si el fichero existe, creo el flujo que recibe como entrada el file y luego, para que veáis que es como que lo engloba, el buffer que recibe como entrada el flujo. ¿De acuerdo? Vale. Una cosa buena que tiene el buffer es que, claro, no le tiene por qué, puede leer todo lo que le apetezca, o sea, tiene un tamaño y lo puede rellenar como le apetezca, ¿no? Él tiene su forma de funcionar. Y, por ejemplo, yo tengo aquí una cosa concreta que se llama readline, que no existía en el file reader, que es lee una línea completa, o sea, desde el punto en el que está ahora mismo el buffer, porque digamos se va moviendo por el fichero, y para cuando se encuentra con el carácter salto de línea, que es barra, como sabéis, barra N, ¿no? Entonces eso lo retorna y a partir de ese momento pues tú ya dispones de una línea tipo string y no un char array, ¿vale? Hay también una posibilidad que puedes hacer es marcar un punto y decir durante cuánto tiempo es válido. Las marcas serían como un marcador de páginas, ¿no? Algo parecido. Pero no funcionan a muy larga distancia, ¿vale? Funcionan siempre con pequeñas cosas, ¿no? Están más bien pensados para, digamos, por ejemplo, si tú tienes en un fichero un montón de clientes, ¿no? Y un cliente lo tienes en la posición X, ¿no? Entonces, tú marcas en esa posición X y ya puedes leer y luego si hace falta vuelves otra vez a la posición X para volver a leerlo, ¿de acuerdo? Hago de pequeños viajes. Pero si tú, por ejemplo, haces una marca en la página 3 de un libro que tiene 1600 páginas y en la 1500 quieres volver otra vez a la marca, no se puede, ¿vale? Porque no se olvida. Dura poco esa marca. Y solamente puede haber una marca a la vez. No puede haber muchos marcados, ¿de acuerdo? Y en cuanto al número que hay aquí es durante cuánto tiempo quieres que funcione, ¿vale? O sea, por ejemplo, veis, pone límite de lectura más adelante, ¿no? Ahead significa por delante, ¿no? Y lo leemos si queréis, dice, marca la presente posición en el flujo. Las subsecuentes llamadas a la función reset intentarán reponer el flujo a ese punto. Intentarán, siempre. O sea, reponer, reposition, recolocar en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, después de haber hecho readline, ¿no? Le puedes decir, pues, reset, y entonces pues haces un reset a la marca que pusiste aquí, ¿vale?
Por ejemplo, aquí dice, mientras línea diferente de nulo y tamaño menor que 21, línea buffer red line, tamaño más y vuelve, ¿no? A ver si... Dice, tamaño es igual a 10, vale, porque lo vas a hacer 10 veces. De acuerdo. Entonces se supone que este va a leer una línea, ¿vale? Y va a poner una marca al final de esa línea, que es donde ha leído. Entonces, ahora, tamaño 1, dice el primero, y voy a hacer mientras el tamaño sea menor que 21. Lo que va a hacer ahora es ir imprimiendo la línea. Si la línea es igual a 10, o sea, si se supone que si ha llegado a escribir 10 líneas, esa línea tiene que volver ahora a la marca antigua y empezar otra vez desde ahí a imprimir. Vamos a ver qué ha hecho, porque la verdad es que me he perdido yo en la... Vale. Vale, pues aquí veis, ¿de acuerdo? O sea, lo que ha hecho. Ha empezado a leer, que si tal, 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 y en un momento determinado, cuando el tamaño ha llegado a 10, que ha sido aquí, aquí, ¿vale? Voy a ir parte a parte, ¿de acuerdo? Ha hecho la primera línea, que era esa de aquí, ¿de acuerdo? Luego dice marca, entonces claro, su marca empieza en esta J, ¿no? Porque lo que ha leído ya está fuera del buffer. Su marca, esta mark, empieza aquí. Y entonces empieza a leer una red line, red line, red line, red line, así. Hasta que tamaño es igual a 10. Eso ocurre en esta línea. Debería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, pues como empezó con 1, pues esa es la 9, es la 10, ¿no? Y entonces cuando llega a 10, lo que hace es que vuelve a la marca. O sea, vuelve otra vez a este punto. Y a partir de ahí, pues vuelve, ¿no? Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, tal, presentación, tal. ¿Vale? ¿Se entiende? José, yo tengo una pregunta. Sí. Que si la marca la ha hecho en la J de Juego de Tronos, ¿por Sí. qué no ha repetido otra vez Juego de Tronos? Sí lo ha hecho, mira. Ah, coño, vale. Perdón. ¿De acuerdo? Si quito esta de aquí, por ejemplo, esta que sería la primera lectura que hicimos, que sería la primera lectura, la de que vale, que tiene razón. También George R.R. Martin. ¿Has dicho algo? Nada, que sí, te pondrías la primera línea también, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos otra lectura de línea, ¿vale? Leemos 2. Pues entonces veréis que ahora cambia un poco, ¿vale? Ahí, ¿vale? Por ejemplo, el Juego de Tronos, nada más que se ha puesto una vez, ¿vale? Y ya no repite Juego de Tronos en ningún lado, ¿de acuerdo? ¿Se ha ido esto? No estamos aquí. Vale. Sí, se ve. Vale. Esto es que, no sé, ¿os bien que ha funcionado esto? Bueno, vale, pues nada, entonces hemos aprendido ya cómo meter un buffer y hemos aprendido cómo leer ese buffer y tal. Vale, ese es el 3. Vale, vamos con el 4 ya, que sería escribir. Entonces, ahora vamos con el carácter 4 clase. Espero que esté valga. Bueno, entonces, ahora, el mecanismo es el mismo, se hace un FIDE, pero ahora lo que se hace es, bueno, y si no existe, se crea, como veis aquí, que no va a existir el nuevo. Y ahora decimos, vale, ¿dónde estoy? Aquí. Vale, si se pudo crear, pues file create new file nos daría que true. Entonces, si se pudo crear, pues voy a crear el file writer, ¿vale? File writer. Y lo puedo poner de dos formas en FileWriter. O bien poniendo solo el descriptor de file, o poniendo el descriptor de file y una bandera booleana a la derecha, como segundo parámetro. Bueno, pues esta lo que hace es que te añade al final del archivo. Y lo que hace esta es que te sobrescribe el archivo. Vamos a probar las dos para que lo veáis. Por ejemplo, esta de aquí, la primera que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es, escribe lo que quieres grabar. Y hacemos un escáner y leemos una frase que la hayamos escrito por teclado. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es insertarla con retorno de carro. Pues sabéis que el retorno de carro a veces no se ve en el next line, a veces no se lee.
Entonces nosotros lo que solemos hacer es eso, ¿vale? Flujo write. Esto de Flash es una cosa que se hace opcionalmente, es recomendable, ¿de acuerdo? Y lo que hace es obligar a que se vacíe porque... Sí, obligar a que se escriba lo que sea en el fichero. Porque a veces hay una escritura demorada. Es decir, demorada no que sea de color morado, sino que está retrasada. ¿De acuerdo? Retrasada en el sentido de que en el tiempo se hace después. Joder, ¿vale? Entonces, cuando se hace flush, se obliga a que se grabe en el fichero, ¿vale? Si no se hace, puede que sea retrasada esa escritura, ¿vale? Entonces, puedo leer otra cosa y fijaros que ahora hago close, ¿vale? Close tiene implícito que hace flash, en principio, ¿vale? Por lo tanto, si tú hicieras close, te aseguras de que eso se va a cerrar, ¿de acuerdo? Y si haces write y haces close, pues ya no necesitas hacer flush, ¿vale? No sé si se entiende eso. Yo no lo he entendido. De acuerdo. Vale, que tú hagas write te asegura que se escribe en el flujo. Seguro, totalmente seguro. Pero no es seguro que escribas en el fichero de destino, en este caso nuevo.txt. Eso no te lo asegura. ¿Vale? Write no asegura eso. Pero sí lo asegura Flush. Flashing es como cuando uno tira de la cadena, ¿vale? En el sacrosanto sitio. Pues esto es así, ¿vale? Es lo mismo. Entonces lo que haces es que vacías el flujo. ¿Y hacia dónde lo vacías? Pues al archivo, ¿vale? Esto se hace si, por ejemplo, aquí no quisieras cerrar el flujo, pero quisieras asegurarte de que se está escribiendo en el archivo, ¿vale? Aquí sigues poniendo line, next. Aquí, por ejemplo, haces next line y cierras el flujo porque, bueno, por si no lo había dicho, el escáner también es un flujo, ¿vale? Entonces aquí puedes cerrar el flujo de tal, y luego escribir en el flujo del archivo. Pero fijaros que pone close. Eso quiere decir que yo estoy cerrando el flujo. Y por lo tanto, si cierro el flujo, estoy haciendo implícitamente flash. ¿De acuerdo? Porque implícitamente obligo a que lo que yo haya escrito aquí con write se escriba dentro de la... Lo voy a decir. Dentro del archivo. Por ejemplo, vamos a ejecutar, vamos a ver lo que hay dentro, ¿vale? Vale, escribe lo que quieres grabar. Pues nada. Punto. Escribe lo que quieres grabar. Que nada. ¿Vale? Bueno, pues ya está, se ha terminado. Y si yo miro aquí ahora lo que hay. Ahora. No sé dónde estará, no sé si se ha escrito. Dale, nuevo texto, no está. Ahora. Le cuesta. Pero le cuesta mucho. A ver, aquí. Nuevo. ¿Veis? Nada y que nada. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a intentar, ya sabéis, estropear esto. Me voy a quedar aquí en flush, ¿vale? Es probable que lo escriba, pero es probable que no. Entonces, voy a ejecutar, dice, escribe lo que quieres grabar. Y yo pongo nada, ¿de acuerdo? Y ya he hecho eso, pero todavía no he hecho flush. Voy a romper el programa, voy a parar el programa. Entonces, si ahora paro el programa, si habrá escrito nada, pues como veis, no se ha escrito. ¿Se entiende? Hasta que no haga flush no se escribe, ¿no? No es que hasta que no. O sea, puede que aquí lo haga, pero puede que no. Vale. Como asegurarte, vamos. Sí, tenéis en cuenta que nosotros no controlamos el disco o el soporte donde están los flujos, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a utilizar el sistema de archivos para acceder al archivo nuevo.txt, pero yo no lo controlo, no es mío, ¿vale? Yo estoy solicitando cosas al sistema. Entonces, si el sistema, en este caso Windows, le digo, oye, escríbeme esto en el archivo, Windows te va a decir, cuando pueda. Cuando yo pueda, no cuando tú me lo digas, porque el sistema es mío, no es tuyo. Tú me lo estás pidiendo a mí. Ese servicio de escribir en un flujo. ¿Se entiende eso?
Vale, de hecho, claro, yo como sistema de archivos de Windows, yo te estoy diciendo, bueno, ya te daré yo permiso, veré si tienes permiso, veré si ahora no tengo otra cosa que hacer, veré si tal, ¿de acuerdo? Eso es un poco su lucha. Bueno, pues me he quedado un poco, se nos han acabado las clases y nos hemos quedado un poco aquí. El viernes seguimos, ¿no? El viernes seguimos. Venga, el viernes terminamos con los caracteres estos, ahora publico un poco de información y ¿qué más hacemos? Resolver algunas dudillas, ¿no? De esto Resolver sí. dudillas y nos tiramos ya a los binarios para poder hacer cuanto antes, grabar archivos cuanto antes y explicaros lo del DAO, Data DAO, que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Venga, Vale. pues, que lo paséis bien, hasta viernes. Estudiad mucho. Igualmente. Hasta el viernes. Venga, Venga, hasta luego. hasta luego. Adiós.